Hola, bienvenidos al programa de Entrevista Com, bienvenidos un día más a Canal Enfermero, y hoy estamos aquí en nuestro plató con la directora de enfermería del SUMA 112. El SUMA es el Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid, para quien no lo sepa. Ella se llama María Luisa Domínguez y es enfermera pues ya desde hace casi 25 años, y desde que empezó su carrera ha estado muy vinculada a los servicios de emergencias y urgencias extrahospitalarias y en hospitales también. Y ahora, pues eso, es la gran jefa de un servicio en una comunidad tan poblada como Madrid, donde tiene pues todos los días millones de incidencias que nos podría contar, pero no venimos a hablar de eso, sino que estos días se habla mucho de que han pasado ya, decía Carlos Gardel, 20 años no es nada, pues no sé 20 años, pero 5 han pasado como en un suspiro, y dices, 5 ya del COVID, de cuando empezó la pandemia. Y sí, vamos a recordar aquellos momentos con una persona que jugó un papel determinante junto a muchísimas más enfermeras y enfermeros en el abordaje de aquella emergencia sanitaria que nos pone los pelos de punta, esa pesadilla. Bueno, vamos a la entrevista. María Luisa, bienvenida a nuestro plató. Muchísimas gracias. Bueno, estamos, lo que decía, echando la vista atrás a aquel marzo de 2020, que era el año además de las enfermeras, el año internacional de las enfermeras, y luego vaya si lo fue. ¿Y qué recuerdas ahora, sin pensar mucho, que te venga a la mente de aquellos momentos desde un punto de vista más personal? O sea, decir, es que no estábamos, esto no es la primera vez, no había pasado nunca. ¿Qué recuerdas de aquellos momentos? Imagino que es una palabra muy común en nuestro colectivo. La situación que vivimos allí principalmente era de miedo, muchísimo miedo. Era desconcertante, era algo que no había pasado nunca. A tan escala. Sí que habíamos tenido experiencias previas con virus y sobre todo la extrahospitalaria, pero lo vivimos con miedo, miedo e incertidumbre. Porque siempre se había dicho, va a llegar una pandemia. Yo trabajaba entonces en un periódico, o sea, los años previos, siempre la temida pandemia. Yo la temida pandemia pensé que nunca iba a llegar, que si el SARS, el otro, lo de la gripe aviar y tal, pero siempre se quedaba en nada, y claro, esta vez ya fue de verdad, ¿no? Fue de verdad como todos vivimos, y el inicio fue muy duro en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. A nivel de enfermera se sufrió mucho. Muchas profesiones estuvieron con nosotros en primera línea, pero creo que como enfermera se sufrió mucho miedo, incertidumbre, pero sabíamos dónde teníamos que estar, y así se demostró. Sin duda. Y bueno, entonces no ocupabas la dirección del SUMA, pero tuviste un papel importante coordinando, porque claro, hay que recordar que casi todo el mundo, yo creo que hemos hecho como borrón, ¿no?, en la cabeza, un poco de amnesia, viene bien y viene bien o mal, ahora veremos si viene bien o mal, pero claro, es que se hizo una operación de vacunación a gran escala, nunca vista jamás en la historia, y estuvisteis en Madrid al menos, en el Wanda Metropolitano, bueno, ya no sé cómo se llama ahora, Civitas, el Estadio Atlético de Madrid, y el que tampoco se llama ahora el Within Center, que era el Palacio de los Deportes, que ahora es otra marca, que como no nos paga, pues no la vamos a mencionar, y eran grandes, y pasaba un montón de gente. ¿Cómo fue? Porque era sacar de lo que es un centro de salud o los hospitales a otro escenario totalmente distinto. ¿Qué recuerdas de eso? ¿Cómo fue esa coordinación, que fue, como decíamos, dirigida por enfermeras? Hay que recordar dónde estábamos en ese momento. En ese momento el sistema sanitario estaba muy tensionado, eran muchísimos casos, muchísima enfermedad, mucha incertidumbre. Las vacunas ahora las tenemos con mucha facilidad, pero en aquel entonces las vacunas venían muy racionalizadas porque se estaban produciendo, hay que recordarlo, y aquello había que ponerlo en marcha de forma rápida, eficaz, y eso conlleva un trabajo en equipo brutal, desde logística, comunicación, basándonos en todos los fuentes bibliográficas, indicaciones, procedimientos, y todo eso conllevó a todo esto. Mientras organizábamos esto,
nuestra actividad asistencial seguía en curso, es decir, seguíamos montándonos, en el caso de Suma 112, seguíamos montándonos en nuestras UBIs móviles, poniéndonos los EPIs, seguíamos llevando pacientes con esos traslados. Entonces, aquello fue duro, pero ahí empezamos a ver el inicio o el germen de la palabra ilusión, de la palabra esperanza, porque venían esas vacunas, pero el esfuerzo que se nos pedía se hizo porque sabíamos que era el único camino para poder llegar a resolver esto, y las enfermeras estuvimos ahí. Y no sé si compartes esto que voy a decir ahora, porque siempre se piensa ahí que como somos mediterráneos, improvisamos mucho y tal, pero yo creo que en España, se vio frente a otros países, como que la población se volcó en la vacunación de una forma ordenada, yendo a las citas, la gente no había disturbios, porque a veces se pensaba, ¿no? De que pues, había muchos nervios y que la gente o no iba a ir. Luego estaban los antivacunas diciendo que si se te pegaba la cuchara en el brazo, un montón de tonterías, y si no, la población fue bastante responsable, ¿no? Yo también me quedé un poco sorprendido en eso. ¿Cómo lo viste tú? Creo, vi que la gente confiaba en este sistema de salud, confiaba en las enfermeras, vi que las instituciones confiaban en las enfermeras, apostaron por las enfermeras. Ese perfil profesional, las enfermeras sabíamos que teníamos que coger el testigo para organizar, para asegurar esa trazabilidad y que llegara al paciente. El paciente tenía ese mismo miedo, pero en nosotros encontraba esa solución a ese miedo, esa esperanza, esa ilusión. Las supimos transmitir, nos ayudaron. Detrás de las enfermeras había un equipo del cual formábamos parte, que teníamos muy claro cuál era el objetivo. Bueno, y yo decía eso, que no queremos mirar las cosas malas del pasado, estamos ya a otra historia, y parece que esto para mucha gente como que no ha ocurrido, ¿no? Que lo hemos eliminado, y entonces dices, todos recordamos, está en las hemerotecas, esas palabras de todos los políticos, por parte de la sociedad, los aplausos, las enfermeras, que tal y cual, los políticos, después hubo homenajes, el Goya que os dieron, las estatuas que hay por ahí también en todas las ciudades, y hay alguien que decía, y saldremos más fuerte de esto, el sistema sanitario se reforzará, tal. Y sin embargo, las estadísticas, pues, cuando presentamos hace unos meses la encuesta, enfermería desmotivada, por supuesto no hay enfermeras suficientes, ratios insuficientes, profesionales quemados y al límite de, incluso algo nunca visto en la profesión enfermera, como es el abandono y la falta de vocación, que es algo que nunca se había visto. O sea, que no hemos salido más fuertes, ¿no? ¿Lo ves? No sé dónde está el fallo. Realmente a nivel personal no sabría decir dónde está el fallo, porque realmente se hizo algo muy importante, algo muy grande. No sé si es a lo mejor por defensa a nivel mental, ¿no? De dejar, como bien describes, aquella situación, lo hemos solventado, fue un éxito, porque fue un éxito. Nadie lo había hecho, nadie anteriormente en España, sanitarizar un centro, dar la información diariamente y fidedigna. Mencionabas, ¿no? Esos miedos o esos bulos, y todo eso fue un día a día, ver 8.000 personas diariamente, 8.000 brazos vacunando, ese control. ¿Dónde está? ¿Dónde no hemos sabido progresar el resultado de aquello? No sabría decirte, pero es cierto lo que dices. Somos una profesión, las enfermeras, donde como si aquello no hubiera pasado. Y no sabría dar respuesta donde no hemos sabido continuar ese camino. Claro, porque siempre se dice, a ver, esto a lo mejor no lo volvemos a ver nunca, como la Filomena, o sea, que nunca, ojalá que nunca hay gente, algunos epidemiólogos que dicen que volverán con más frecuencia bueno, no sabemos, pero claro, dices, es que a lo mejor estamos otra vez con las bolsas de basura, otra vez que sin EPIs, pues claro, se hablaba el otro día que si tenía que haber un stock de equipos y no sé qué. Bueno, en cualquier caso, esperemos sobre todo no tener que vivirlo.
lo que se hizo y como mucho pues podríamos copiar lo que se hizo, que funcionó bien. O sea, creo que sí que si llegase eso, habríamos aprendido cómo actuar y no se cometerían ciertos errores, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Pensemos que antes de la pandemia el Suma 112 tenía todo su personal formado en quitar y poner EPIs. ¿Por qué? Porque nuestro medio obliga a estar formado. Todas las enfermeras, todos los técnicos médicos, todos en el Suma 112 teníamos la formación y de hecho apostaron por esas enfermeras que, lejos de lo que hacen habitualmente por su perfil profesional, tuvieron que dar ese paso, ¿no?, que hemos mencionado. Insisto, sabremos hacerlo, claro, lo hemos demostrado una y mil veces, pero el porqué, ¿no?, de la progresión, eso es... Sí, da un poco de penilla. Bueno, y echando la vista atrás, que es verdad que, claro, ya tenemos mucha más información, ¿hubieses de haber podido hacer algo de una manera diferente, hubieseis cambiado algo, no lo sé si en general de la pandemia, o de la actuación en la pandemia, o concretamente de la estrategia de vacunación, de, ay, pues había que haberlo hecho de otra manera? ¿Habéis hecho algún análisis y cambiaríais algunos puntos para ese manual de pandemias que a lo mejor tenemos que ver algún día? Nosotros hacemos muchos los debriefing, ¿no?, posterior a todas las actividades, porque es nuestra razón de ser. Nuestra profesión crece así, viendo, analizando y posteriormente ejecutando y evaluando y auditando. ¿Qué cambiaría? Reforzaría muchos puntos, los reforzaría, y sobre todo incidir en los medios. Con medios llegamos, sin medios no. Muy bien, pues nos quedamos con esa última frase. Muchísimas gracias por haber recordado con nosotros, porque es bueno aprender de la historia, o si no repetiremos los mismos errores, cómo hace 5 años la humanidad se enfrentó a una de las mayores emergencias sanitarias de la historia, y lo hizo pues con muchas enfermeras y enfermeros como la que hemos tenido hoy aquí con nosotros, con María Luisa Domínguez, directora del Suma 112 de Madrid, en la que seguro que muchas enfermeras de otros servicios de emergencia se han visto reflejados, porque en otras comunidades autónomas se deben enfrentar a lo mismo, y afortunadamente se hizo muy bien y como no podía ser de otra manera, y se salvaron muchísimas vidas. Bueno, sin más nos despedimos. Gracias por estar ahí viendo Canal Enfermero con toda la actualidad de la profesión a golpe de clic en YouTube, y recordaos que aquí tenéis los informativos, entrevistas, reportajes, documentales, todo en vuestro espacio Canal Enfermero. Nada más por nuestra parte, nos vemos pronto. Muchas gracias.